Muy buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar huevos al horno o huevos en cacerola. Miren esta delicia por favor, con muchas verduras, lleno de mucho sabor y lo más fácil, súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer pues es seleccionar lo que vamos a utilizar, las verduras que vayamos a usar. Vamos a usar cilantro, cebollín, medio tomate, unos 3 a 4 champiñones, un puñado de espinaca o el equivalente a media taza y medio pimentón. Recuerde que pueden sumar o restar ingredientes a su gusto. Ahora vamos a seleccionar la parte más intensa de la cebolla larga o cebolla de verdeo o cebollín o como usted le conozca en su país y la vamos a cortar finamente. Esta parte tiene mucho más sabor, así que le va a aportar muchísimo sabor naturalmente a los huevos. Vamos a hacer lo mismo con medio tomate bien pequeñito en cuadritos y repetimos el proceso con los champiñones. La cantidad de champiñones va a depender de la taza o del recipiente en el que usted vaya a hacer los huevos. En mi caso yo voy a usar como unos 3 a 4 champiñones y lo vamos a cortar, como les dije, en cuadritos bien pequeñitos. Repetimos el proceso con medio pimentón. Estoy usando pimentón amarillo, pero pueden usar verde, rojo. Este le va a dar muchísimo sabor. Si ustedes son amantes del picante, por ejemplo mi gente de México, pueden ponerle un chile. Córtenlo en pedacitos y luego vamos a hacer lo mismo con la espinaca. La vamos a cortar en pequeñas lineecitas y listo, señores. Ahora vamos a continuar con la parte de los huevos. Vamos a utilizar 2 huevos por cada cacerola o por cada taza que vayamos a hacer. Vamos a ponerlos en un recipiente y luego vamos a agregar un poquitico de sal y un poquito de pimienta. Ahora vamos a batir enérgicamente hasta lograr que se mezcle todo muy bien y alcanzar que se retire esta consistencia chiclosa que por lo general tiene la clara. Este es el punto al que debemos llegar. Una vez lo tengamos así, lo retiramos y ahora les quiero mostrar. Yo voy a hacer los huevos en este tipo de tazas. Estos recipientes son perfectos. Si no los tienes, puedes usar una bandeja para hacer cupcakes o para hacer muffins, como lo hicimos en Achiote hace mucho tiempo. Los hicimos como muffins. Pero en este caso les voy a mostrar cómo quedan en estos recipientes, en unas cacerolas de manera individual, quedan deliciosas. Vamos a esparcir mantequilla por todas las paredes y el fondo de cada recipiente y una vez los tengamos así, vamos a empezar a distribuir todas las verduras cortadas. Vamos a empezar con la cebolla de verdeo, vamos a poner una cucharada o cucharada y media aproximadamente, va a ir en la base. Luego vamos a ir distribuyendo también el tomate picado en cuadritos. Y mientras yo voy distribuyendo esto, te invito a que me regales un like, es súper importante para mí. O de paso también te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita en la función de todos. Ahora ponemos el pimentón y vamos a continuar con la espinaca. Vamos a distribuir generosamente en cada recipiente o en cada cacerola. Por último vamos a poner un poquito de cilantro. Pero acuérdense que nos falta todavía algo más y son los champiñones. Los champiñones le dan muchísimo sabor, pero antes de ponerlo vamos a poner un poquito de sal a todas estas verduras para que no quede como tan simple. Y luego sí, sobre este vamos a poner los champiñones cortados en cuadritos. Usen champiñón blanco, marrón, el que tengan, el que más les guste, el que tengan a su alcance, ese les va a aportar muchísimo sabor. Luego vamos a agregar los 2 huevos a la primera cacerola y con ayuda de un tenedor vamos a tratar que todas las verduras que hayamos puesto pues queden muy bien bañadas con el huevo. Esto es súper importante. Para los otros huevos yo voy a hacer exactamente lo mismo, sal, pimienta, pero voy a agregar un poquito más de cúrcuma. Con esto aprovecho pues, los poderes antiinflamatorios que tiene la cúrcuma y todos los beneficios que tiene. Esta es una opción, así que bueno, si gustan pueden hacerlo. Luego hacen exactamente lo mismo, distribuyen muy bien por toda la cacerola. Y por último vamos a hacer un paso que puede ser opcional, pero que le va a aportar muchísimo sabor y que nos encanta en casa, y es ponerle queso parmesano. Entonces vas a poner aproximadamente una cucharada y media de queso parmesano por encima. De esta manera se va a fundir en el horno que tenemos precalentado a 180 grados y los vamos a hornear por unos 15 minutos o hasta que estos inflen y queden así, de esta manera,
Así de fácil hemos hecho estos deliciosos huevos al horno, huevos a la cacerola o como usted le quiera llamar. Y si te ha gustado, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Mira por favor este resultado, dime si no queda delicioso. Es espectacular, súper recomendado para un desayuno, para una fecha especial que queremos hacer como un desayuno especial. Esto les va a ayudar. O también para cenar, incluso lo he comido para el almuerzo, señores, y les cuento que es espectacular. Una comida sana, una comida llena de muchos nutrientes, así que se las recomiendo. Y al final, recuerden que siempre les dejo todos los ingredientes y cantidades usados. Y como siempre, los invito para que me sigan en Instagram y Facebook, donde compartimos muchas recetas y compartimos muchas ideas súper interesantes. Un beso gigante. Chao.